Hola, mi nombre es Emilio Copaitic. Bienvenidos a derechopedia.cl. A continuación, verán un análisis de jurisprudencia realizado por expertos y expertas en la materia en nuestra sección denominada Unificaciones Telemáticas. Gracias a los expositores y a ustedes por apoyar este proyecto. Dale. Hola, buenas tardes. Soy Carlos Gutiérrez Moya y estoy contento de que estén escuchando esta exposición que voy a realizar. Voy a comentar brevemente el fallo de unificación de jurisprudencia en materia laboral, ROL 35.159/2017, de fecha 12 de abril de 2018, de la excelentísima Corte Suprema. Dirección Nacional del Trabajo con Banco de Crédito de Inversiones, BCI. Es una sentencia muy interesante porque tiene que ver con la grabación subrepticia clandestina que se realiza por uno de los intervinientes en una reunión de trabajo en el marco de un conflicto laboral de trabajadores descolgados o separados de una negociación colectiva que tenía el sindicato número 1 de trabajadores del Banco BCI con uno de los representantes de la empresa denunciada. Esta grabación se invoca por la denunciante en la audiencia preparatoria, se opone el banco denunciado y el juez del trabajo acepta esta prueba, no la declara ilícita ni vulneratoria de derechos fundamentales. Luego, otro juez en la audiencia de juicio valora esta prueba, la grabación, donde el representante de la empresa profiere expresiones que son actos de prácticas antisindicales y desleales en la negociación colectiva que afectan la libertad sindical y es condenada a la denunciada, el Banco BCI. Se recurre de nulidad a la Corte de Apelaciones de Santiago, que acoge el recurso de nulidad del Banco BCI, declarando que se vulneró los derechos fundamentales de la denunciada, artículo 19, número 3 de la Constitución Política de la República, debido proceso, artículo 19, número 4 de la Constitución Política de la República, vida privada, y artículo 19, número 5 de la Constitución Política de la República, la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Contra esta sentencia, que declara nulo el fallo del segundo juzgado del trabajo y ordena excluir la grabación subrepticia clandestina y que se realice nuevo juicio sin considerar esta prueba excluida por un juez no inhabilitado, se recurre de unificación de jurisprudencia laboral por la Dirección Nacional del Trabajo y otros contra el Banco BCI. Y ahora la Excelentísima Corte Suprema debe resolver. ¿Cuál es el problema constitucional que debe resolver nuestro máximo tribunal? Si la grabación clandestina y subrepticia realizada por uno de los asistentes a la reunión con el representante de la empresa BCI es ilícita, es una prueba ilícita, o si es también vulneratoria de derechos fundamentales, de los que invoca la parte recurrida. Se realiza la siguiente exposición de los hechos, que no son controvertidos, son aceptados, y la Excelentísima Corte Suprema llega a la conclusión de que existen interpretaciones diversas sobre una cuestión adoptada en sentencias firmes dictadas por tribunales superiores de justicia. Entonces hay fundamento para poder recurrir de unificación laboral porque existe una sentencia de la Corte de Apelaciones de Valdivia, que es la ROL 30-2016 de 28 de abril de 2016, que permite la grabación
clandestina y subrepticia, en este caso de una trabajadora, respecto de un empleador o un representante del empleador que participó en una reunión donde hubo una discusión de índole laboral. El fundamento de la Corte de Apelaciones de Valdivia, que se esgrime para poder validar y que se declara admisible el recurso de unificación de jurisprudencia laboral, sostiene que las aseveraciones y expresiones manifestadas por el administrador en su condición de representante del empleador en el ejercicio de sus facultades disciplinarias no fueron hechas en el ámbito propio y reservado que no pueden conocer los demás. En tanto, la Corte de Apelaciones de Santiago, que acogió el recurso de nulidad del Banco BCI, sostiene lo contrario, que sí hubo una conducta ilícita, que se vulneró el derecho al debido proceso, hubo una afectación relevante del debido proceso del Banco BCI al admitirse la grabación subrepticia y clandestina, que no fue autorizada ni consentida por el representante de la empresa denunciada, y señala la Corte de Apelaciones de Santiago como fundamento de su decisión que un comportamiento de esa índole no es social ni moralmente tolerable. Si así fuera, se tornaría insostenible la vida en sociedad, se anularía la espontaneidad y sinceridad de las relaciones sociales. Este argumento de la Corte de Apelaciones de Santiago es refutado por la excelentísima Corte Suprema, que señala que en realidad no hay dos causales de exclusión probatoria en materia laboral. Es una sola, que se obtengan pruebas con vulneración de derechos fundamentales. Por lo tanto, el argumento de la ilicitud por ser social o moralmente intolerable, la obtención de una prueba debe ser descartado. Y en consecuencia, la obtención de una prueba de manera directa o indirecta, en forma ilícita, se subsume o se engloba dentro de la causal de prueba ilícita que se llama el haber obtenido la prueba mediante vulneración de derechos fundamentales. Además, la Corte Suprema aplica la doctrina de la situación que se refiere al ámbito de la razonable expectativa de privacidad. La razonable expectativa de privacidad significa que, si bien es cierto, una persona puede tener ciertos ámbitos reservados en que tiene secretos e información que no desea compartir con los demás, en ciertas ocasiones y bajo ciertos contextos, cuando la persona, como en este caso, en materia laboral, con ocasión de un conflicto, de una negociación colectiva vigente, donde había personas o trabajadores del sindicato número 1 de BCI descolgados o separados, cuando uno de ellos grabó la conversación del representante de la empresa, eso no afectó la expectativa razonable de privacidad del representante de la empresa. Es muy interesante porque es una doctrina estadounidense que se acoge en este caso, se cita también jurisprudencia de la Corte Suprema Federal de Estados Unidos, el caso Katz versus Estados Unidos, de 1967, en que se permite la grabación de conversaciones privadas cuando la realiza un sujeto privado y no un agente policial, ya que la prueba ilícita tiene por finalidad el hacer que la policía tenga un comportamiento ético correcto y que se abstenga de vulnerar derechos fundamentales de los procesados. Y también cita el caso Rocas versus Illinois, de 1978, en que dice que la persona que entra a robar una casa de veraneo y que es filmada dentro de la casa de la víctima, donde se entró a cometer un
delito de robo en lugar habitado o destinado a la habitación o a su dependencia, al ser filmado por esta cámara de seguridad que dejó el dueño operando, tiene una expectativa de privacidad, pero no es razonable, porque ingresó ilícitamente a un lugar donde no debía hacerlo, cometiendo un delito. Ahora, como conclusiones, la sentencia de la excelentísima Corte Suprema es importante porque reconoce la doctrina de la expectativa de privacidad razonable, declarando que la grabación surrepticia y clandestina de una reunión entre un representante de la empresa denunciada y alguno o uno de los trabajadores de sindicato número 1, que se descolgó, se separó de la negociación colectiva, es lícita, ¿ya? No es ilícita ni es delictiva. No explica, eso sí, por qué no es delictiva. Si es que es una conducta atípica, porque no hizo la grabación un tercero ajeno, en este caso sería delictiva. Si un tercero ajeno interfiere y graba una conversación entre privados, sería delictiva. En cambio, si uno de los partícipes de la conversación, ya sea el emisor o el receptor, graba la conversación, no sería típica la conducta establecida en el artículo 161A del Código Penal, no lo explica, y tampoco se hace cargo el fallo, no lo estima necesario, decir que hubo alguna causal de justificación de la responsabilidad penal, como el legítimo ejercicio de un derecho, obtener una prueba para poder lograr que se acredite la conducta de la práctica antisindical y desleal del Banco BCI, denunciado. Tampoco se entra a explicar por qué no fue delictiva la conducta. Solamente se declara que no es ilícita y tampoco vulneró algún derecho fundamental del Banco BCI, del representante de la denunciada. La Corte Suprema hace un despeje, deja fuera el debido proceso legal, dice que no corresponde analizarlo, esa es una consecuencia de que se valore una prueba y se condene a la parte denunciada por estimar que no viola derechos fundamentales la grabación surrepticia y clandestina, eso lo dejamos fuera, y la inviolabilidad de las comunicaciones privadas también queda fuera porque no es el caso, aquí no hay un pinchazo telefónico ni una grabación de un tercero que haya obtenido el registro de audio, sino que lo hizo uno de los partícipes de la reunión, que fue uno de los trabajadores descolgados de la negociación colectiva, que grabó sin consentimiento del representante de la empresa, Banco BCI. Y la Corte Suprema se queda solamente con el derecho fundamental a la vida privada del artículo 19, número 4 de la Constitución. Ese es el derecho correcto, derecho fundamental a la vida privada. Artículo 19, número 4 de la Constitución es el único derecho en que se debía establecer si había vulneración o no a dicho derecho jus fundamental. No lo hubo, no se afectó ese derecho fundamental a la vida privada del representante del Banco BCI, y como consecuencia de esto, la prueba es lícita, no es violatoria de derechos fundamentales y se anula, por lo tanto, el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, se dicta sentencia de reemplazo y rige, por lo tanto, la sentencia del segundo juzgado de garantía del trabajo, donde queda condenado el Banco BCI por práctica antisindical y desleal, habiéndose dado valoración a la grabación surrepticia clandestina de uno de los trabajadores que asistió a la reunión. Ahora, como comentario, llama la atención que la excelentísima Corte Suprema utiliza el argumento de la expectativa de privacidad razonable, pero desecha la teoría de las esferas del Tribunal Constitucional Federal Alemán, que me parece muy interesante y mucho más segura, más eficaz para poder fundar una sentencia, como lo hizo la Corte de Apelaciones de Valdivia.
Pienso que era más fácil decir que en el ámbito de las personas privadas, cuando se realizan expresiones y aseveraciones con ocasión de un conflicto laboral, la persona que expresa una opinión o que realiza una aseveración está renunciando a un espacio de privacidad, libremente, voluntariamente, sin coacción, sin amenaza, sin ninguna otra fuerza externa a él. Creo que es más fácil razonar de esta manera. La doctrina de la legítima expectativa de privacidad me parece un poco difícil de determinar. No tiene contornos nítidos ni claros, ¿no? Hubiese sido más fácil acoger la doctrina de la esfera que aplicó, a mi juicio, correctamente la Corte de Apelaciones de Valdivia en el fallo en que se acogió la denuncia por práctica antisindical y desleal de la trabajadora. En conclusión, se hizo justicia. En este caso, se dictó una sentencia correcta. Correspondía, a mi juicio, la condena al Banco BCI por haber incurrido en práctica antisindical y desleal con motivo de una negociación colectiva con el sindicato de trabajadores número 1 de BCI, porque realizaron actos de injerencia sindical que afectaron la autonomía sindical y la prueba de la grabación surrepticia y clandestina sin consentimiento del representante de la empresa no es ilícita, no es delictiva, porque la grabó uno de los partícipes de la conversación, y no vulnera derechos fundamentales porque está realizada en el ámbito público de la persona privada, el representante de la empresa. Y además no afecta el ámbito de la expectativa de privacidad razonable. Ese es mi comentario respecto de esta sentencia muy interesante que se refiere al derecho a la vida privada, o derecho a la intimidad, o derecho a la privacidad, y doy las gracias a ustedes por haberme escuchado, y espero que también puedan ustedes analizar el fallo por su cuenta y realizar también alguna precisión o algún comentario que quieran hacer. Siempre es útil para poder hacer crecer la discusión jurídica en base a los derechos fundamentales y, en el caso específico de hoy, a la prueba ilícita mediante grabaciones surrepticias y clandestinas. Que les vaya muy bien, me despido. Muchas gracias por haberme escuchado.